Vamos a intentar empezar en hora. Estamos lejos del quórum y vamos a intentar sobrellevar este boicot de poner una sesión que tiene tintes que no son exactamente médicos arritmológicos, que es exactamente a esta hora y en una sala tan grande para que nos sintamos miserables. Están cerca de conseguirlo, pero no nos vamos a rendir. Bien, yo creo que esta es una mesa muy interesante porque abordamos una serie de temas que, como decía, no son estrictamente electrofisiológicos, no son estrictamente arrítmicos, pero todos aquellos que trabajamos en el día a día nos hemos dado cuenta que son, si cabe, si no más, igual de importantes. Bueno, y para tratar sobre ellos tenemos un grupo de personas especialmente significadas, capaces y comunicadoras. Así que yo creo que vamos a proceder. La primera de las presentaciones corresponde a Francisco de Paula Rodríguez, por todos conocido, por muchos admirado, entre los que me incluyo. Y nos va a hablar de qué es esto de la gestión orientada al valor y cómo lo trascendemos, cómo hacemos el salto a las unidades de arritmias. Paco, por favor. Muy buenas tardes a todos y mi agradecimiento por invitarme a participar en la reunión anual de la Asociación de Ritmo Cardíaco. Gracias especiales al presidente y a Fernando. El contenido, a ver si son lo correcto, el contenido de la presentación es hacerles una breve consideración previa. Haremos un repaso conceptual también breve sobre qué es esto del valor, la asistencia basada en el valor. Haremos hincapié en si tiene sentido hablar de gestión basada en valor en las unidades de arritmia. También me voy a atrever, aunque sea con pinceladas, a dibujarles qué podrían hacer si deciden que este es el camino el lunes. Y finalmente, unas reflexiones finales. Las consideraciones previas es que le decía hace un minuto al doctor Nicasio Pérez Castellano, ya tuve la oportunidad, ya me invitaron hace 6 años a la reunión que tenían ustedes, que entonces era combinada, en Bilbao, para hablar de la creación de valor, que me ha servido de comparación para ver dónde estamos ahora comparativamente con lo que teníamos en el año 2016. Para entender lo que es el valor en salud, esta es la publicación seminal, la de un señor de fuera del sector sanitario, Porter, uno de Harvard, que ha tenido luego mucho impacto en el sector sanitario, que nos definía qué era valor en salud y básicamente la ecuación era resultados en salud que interesen a los pacientes partido por el coste de obtenerlos. Ese era más o menos el planteamiento y lo sigue siendo en grandes rasgos. Ese artículo tiene mucho jugo. Yo estaría de acuerdo todavía hoy con el artículo del 2010 en que esto del valor todavía no está bien entendido. Y también podría estar de acuerdo todavía con él, porque pone el énfasis en que el valor de todo un procedimiento es la suma de las efectividades en cada uno de los componentes. Y con que uno de los componentes falle, el valor no se obtiene, a pesar de que intervengan muchos. Esta es una definición más reciente. Ahora ya académicamente ha pasado la musa del conocimiento del valor de Harvard y ahora parece que está más en Texas, en la Universidad de Texas, y de allí está Elizabeth Teisberg y Scott Wallace, que dicen ya más refinadamente, ¿no?, que el valor, la asistencia sanitaria basada en valor, es la mejora medida en la salud de las personas entre el coste de obtener esa mejora. Y por lo tanto, mete el measurement ese claramente en la definición, aunque nosotros mantenemos. Entonces, esto de resultados en salud, ¿qué es? Fue la siguiente pregunta después de lo de Porter. ¿Quién dice cuando un resultado en salud este es el que hay que buscar o no? Se creó entonces un consorcio internacional que tiene una página muy interesante que les invito a que la visiten, el ICHOM,
que para, de manera colectiva, generar aquellos valores en salud que debieran medirse de una manera internacional y por parte de todos los afectados, ¿no? Para hacer, bueno, pues mejores decisiones informadas, para aumentar la calidad y reducir el coste. Esto tiene un procedimiento que pueden repasar bien en la página, pero que incluye de manera muy relevante a los pacientes. También es multidisciplinar, no solamente son médicos los que intervienen, y tiene carácter internacional. Estos son los standard sets que hay en cardiovascular. Está pendiente la patología valvular y la fibrilación auricular salió hace 2 años, respaldada, por cierto, por la Asociación Europea, la European Cardiology Association, la ESC, European Society of Cardiology. Y tienen estos aspectos, ¿no? El set de valores en salud que habría que buscar en fibrilación auricular, aquí lo tienen más grande. Bueno, pues tiene esta distribución en todas las condiciones. Lo divide radialmente en trocitos que las incluyen, las que tienen ahí, luego pican y entra bastante en detalle, pero fíjense que ya es un rosario de cosas los que se han definido conjuntamente como qué son resultados en salud en fibrilación auricular. Por cierto, en el grupo que desarrolló, esto está la doctora Elena Arbelo, es la insuficiencia cardíaca, que tiene la misma estructura, también con componentes diferentes, muy interesantes, para saber yo qué debería buscar, para saber que lo estoy haciendo bien, para saber que estoy obteniendo resultados, qué debería buscar. Ahí está puesto. En este grupo también, en el de insuficiencia cardíaca, ha participado una cardióloga española, Marisa Crespo Leiro. La Sociedad Española de Cardiología también tiene interés recientemente mostrado en el valor en salud en el ejercicio, ¿no? Esta iniciativa del ABACAR de hace un año lo pone de manifiesto y fíjense, a mí me gusta mucho que en vez de lo del value-based healthcare o de la asistencia basada en valor, se habla en la sociedad española del cuádruple objetivo, ¿no? El quadruple aim. Y hablan de resultados clínicos, bueno, resultados en salud, coste de la atención, también está de acuerdo con la definición de Porter, satisfacción del paciente y añade satisfacción de los profesionales, que me parece muy adecuado. Bueno, esto es un diccionario que añade. No es un concepto tampoco extraño para los jefes. La Sociedad Española de Cardiología hizo en el año 2021 una encuesta sobre las mejoras en gestión a jefes de servicio. En gestión. ¿Usted qué le gustaría, cuáles serían sus prioridades de mejora de gestión en su servicio? Y esto es lo que respondieron. Nos gustaría conocer mejor los resultados clínicos del servicio. Nos gustaría conocer los datos de actividad, calidad, cantidad. Ampliar conocimientos de gestión y también el coste en el que están incurriendo para dar esa atención. Y, por lo tanto, implícitamente aquí está la asistencia basada en valor, ¿no? En el interés de los jefes. ¿Tiene sentido en una unidad de arritmias o no? Bueno, en principio, por el tamaño, por el orden de magnitud de las unidades, por el número que hay en España, por la actividad que se desempeña en cada una de ellas, el número de personas implicadas, la variedad de procedimientos que se emplean, parece que el coste en el que se incurre, aunque sea mínimamente medido nada más que de los procedimientos diagnósticos con el All Patient Refine, ¿no? El coste medio por proceso que lo hemos calculado para el 19 y para el 20, nada más que por estas razones. La respuesta sería, por supuesto, que las unidades de arritmias deberían entrar en la estrategia de valor en salud. Pero es que, fíjense, el Circulation del 2019 que pone el valor de cardiovascular care está decreciendo, porque el gasto está aumentando más de lo que aumenta la obtención de resultados. Y lo documenta de una manera espléndida. O otro, Advancing Value-Based Cardiovascular Care, también en el Circulation,
o el último de abajo a la derecha que comentaremos más adelante, es decir, que está presente lo del valor en salud también en el ámbito internacional. Por lo tanto, cuestionarse el que las unidades de arritmias puedan estar al margen de esto no parece oportuno. ¿Cómo podría uno empezar por esto si no es que ha empezado? ¿Cómo podría continuar, no? Yo creo que hay 3 grandes bloques de cosas que hacer, que se podría hacer. La primera es creer, saber, querer, ¿no? El documentarse. La segunda es meter mano, hacer cosas concretas. Propondremos algunas opciones o algunas posibilidades. Y la tercera, si usted quiere hacer valor en salud, cuando compre cosas, ¿por qué no compra valor también? ¿Por qué no hace compra por valor? Tendremos un ejemplo muy detallado y magníficamente explicado, seguro, en la mesa. Bueno, aquí les doy sugerencias para formarse un poco. El primero es el libro original de Porter. Este segundo de liderazgo es magnífico, Managing Care, magnífico y reciente. O hay programas de formación alrededor de esto, porque si no hay el mindset primero, si no hay la voluntad y el conocimiento para hacer, pues esto cuesta más, ¿no? Lo segundo, que tenemos variabilidad en la práctica clínica, en mi unidad de arritmia. Cada maestrillo tiene su librillo o tenemos resultados homogéneos. O hay variabilidad con la más próxima que tengo. La variabilidad en la práctica clínica en España, en algunos casos, es escandalosa, ¿no? Y esta es algo que tenemos a mano porque tenemos el benchmark de quién no está teniendo tan malos resultados o por qué estamos teniendo nosotros buenos resultados, porque de quién hemos aprendido. La variabilidad es una de las cosas. No es nuestro en España, ¿eh? Fíjense, estas son las variabilidades entre hospitales de procedimientos concretos, las veces que, o sea, la diferencia que puede haber de hospital a hospital, y ahí les subrayo la única que es de cirugía coronaria. Otra cosa que podían hacer es, por ejemplo, apuntarse si quieren, esto es voluntario y es gratuito, igual que antes había, y sigue habiendo, ¿no? El top 20, los 20 mejores. Ahora hay un top value. Desde hace 2 años uno se puede apuntar y le hacen a uno sugerencias sobre cómo poder empezar a meterle mano, básicamente en 4 aspectos. Uno sería adaptar a los modelos de valor, el Right Care, o el Do Not Do, o el Choose Wisely, estas cosas. Adecuación de la práctica clínica, dígame qué ha cambiado, buscando valor en los asuntos, qué práctica ha modificado. Dígame exactamente qué resultados está buscando y son los que buscan los demás, son los resultados clínicos que usted persigue y mide, son los que buscan los demás, y luego hay un aspecto de financiación que quizás aquí sea menos interesante. El EIT, que es la European Institute of Technology, que es un brazo de la Unión Europea, tiene una división que es EIT Health, promueve la asistencia basada en valor, incluso se atreven a sacar una guía, un manual para pioneros, para los que quieren empezar. Consulten lo que es interesante con los 9 pasos que tienen ahí dentro, hasta donde se pueda llegar, es interesante. Y finalmente, en el ámbito de la gestión clínica, comentarles un poquito este último artículo que es de hace meses, sin hablar de valor, dice mejor outcome, mejor resultado en salud a menor coste después de implementar una vía clínica en un aspecto de trastornos del ritmo cardíaco, ¿no? Y básicamente esto es lo que hace es hacen reingeniería en el proceso, estandarizan los procesos, un estudio con muchos pacientes incluidos, donde baja la mortalidad y donde mejora los resultados bajando el coste. De manera que no está peleado el tener mejores resultados con hacer bajar el coste, obtener valor, añadir valor en el proceso. Bueno, y de la compra de valor voy a ser más
Es lo tercero que se puede hacer. Lo voy a hacer más rápido porque ya les digo que tendremos ejemplos en la mesa. Esto es para... La compra de valor es como la alternativa a la compra por precio. Fíjense, son datos que hace Eurostat, donde se comparan en porcentaje de todos los costes de un hospital, ¿qué es de qué? En el año 2014. Es un estudio, se tardan, iban a hacerlo en el 19 y para compararlo con el 20 no se ha podido por la pandemia. Pero fíjense que aunque el gasto total sube, el porcentaje que dedican los hospitales a farma y a tecnología sanitaria no es lo gordo. El porcentaje que dedican no es lo gordo. Pretender encontrar la eficiencia en capas del 7, el 8, el 17% puede no ser lo adecuado y puede ser mejor en la compra, pasarla en valor y no solamente en el precio. Esa es un poquito la idea. Contribuye, no es una iniciativa menor. En el 2016, cuando actué la otra vez en esta reunión, sí lo era, hoy no. Hoy ya esto es, fíjense la cantidad de iniciativas documentadas, existentes en Europa, y en España no somos de los que menos tenemos, ni mucho menos. Por lo tanto, esta también es este es un ejemplo concreto de cómo un hospital, el Hospital Latour de Suiza, bueno, esto es lo que ponen en su página web, entra en un partenariado o una asociación innovativa al comprar equipamiento médico, basando esa compra en la obtención de resultados. Si yo quiero obtener resultados, cuando compro también puedo adquirirlo, como veremos. Y este es el ejemplo del que seguro que nos va a hablar el doctor Viñolas, que es el modelo Ritmo Core, donde, bueno, pues aquí tienen detallados cuál es el objetivo y el problema. Otra vez, no compro cosas, compro lo que quiero, no compro lo que quiero tener, compro lo que quiero obtener, ¿no? Las compras basadas en valor. Esta era una de las reflexiones que yo hacía, estoy acabando ya, en el año 2016. Le decía a los profesionales, a los arritmólogos que en aquel momento estaban, le decía, hombre, cambios profesionales pues deberían adquirir visión de enfermedad entera y no solamente del tratamiento o del episodio que tienen enfrente. Deberán aprender a trabajar en equipos multidisciplinares, incrementar la capacidad del uso de tecnologías también para medir resultados de manera automática, para capturar resultados y las capacidades de liderazgo. Y me pareció que quizás alguna vigencia tendría todavía estas recomendaciones. Las reflexiones finales que yo les hago hoy es que la gestión orientada al valor, se llame así o no se llame así, la gestión orientada al valor es una estrategia que ya está consolidada. La pregunta es a qué velocidad y no si sí o si no, y en buena medida está en manos de los clínicos. En buena medida está en manos de los clínicos. Esto es más bottom-up que top-down. No hay ninguna razón, ni por la complejidad, ni por el número de enfermos que ven, ni por la cantidad de recursos que se aplican, no hay ninguna razón por la que las unidades de arritmia debieran ser ajenas a esta estrategia de mejora en los sistemas nacionales de salud. Y el salto, si se deciden a producirlo, pues se apalanca, se basa en 3 pilares: el liderazgo, querer y saber, en gestión clínica, en modificar los procedimientos buscando resultados clínicos y también los costes, y finalmente por la compra de valor. Muchísimas gracias. Paco, muchísimas gracias. Se me ocurren muchas cosas que preguntar, lo vamos a dejar para el final. Y además te voy a felicitar, aunque viene ya el doctor Calvo a corregirme, que te hayas pasado de tiempo. Ha merecido la pena. Vamos ahora con la siguiente presentación, que corre a cargo de otro profesional excelente y buen amigo, Xavier Viñolas, que nos va a hablar de cómo aterrizamos esto, ¿verdad? La integración efectiva de los procesos desde la perspectiva del valor. Xavi, por favor. Muchas gracias. Gracias por invitarme
hablar de este tema, que a veces no es fácil de cómo condensar, ¿no?, la parte teórica hacia ejemplos prácticos, ¿no? Y los ejemplos prácticos, al final, siempre son más básicos de lo que uno hubiese pensado, porque lo que me gustaría transmitir al final de esta charla es que no hay un copy-paste de estudios, sino que tienen que adaptar ustedes o tenéis que adaptar a la realidad de lo que uno encuentra. Todos estamos hablando de cosas de Michael Porter. Yo no me he leído el libro entero, me he leído el New England, pero eso es lo que me gusta un poco de Michael Porter. No está publicado en una revista de economía, sino que está en un New England del año 2010. Nosotros, en estos momentos, en el servicio de cardiología, tenemos algunos ejemplos de intentos de compra por valor, y yo añado algo más, y de riesgo compartido con la industria, que es algo que creo que hay que tener en cuenta. Los dos primeros tienen un nombre, como decimos, fancy, y tienen su logo. ¿Por qué? Porque están financiados por la Comisión Europea y todo eso genera todo el marketing alrededor y todo lo que exige. Pero, y ahí ya creo que es algo importante, los tres, el primero Stop and Go es sobre la compra de desfibriladores pagando por el valor obtenido en resultados clínicos. El segundo es más grande y que ya tiene algo más, que es el Rimocore, que es la compra de marcapasos, también empezando a pagar por el valor que obtenemos y los resultados clínicos en los pacientes. ¿Cuál es lo añadido? Que ya hay más de un hospital metido y una colaboración. Lo relevante es que los siguientes estudios ya no tienen subvención europea, los siguientes proyectos. Es la evolución de cuando se ha acabado la compra de DICE los primeros 4 años y seguimos y no hay subvención europea. Quiere decir que las direcciones asistenciales empiezan a pensar que ese es un modelo, el de stents que lanzamos hace 6 meses y el de las TAVIs que lanzaremos en los próximos 2 meses. Todo tiene un truco. Si hacemos esto, no es por placer académico, es porque tenemos una necesidad. Y tenemos una necesidad de un cambio de un proceso asistencial que en teoría se puede hacer sin ninguna otra ayuda. Necesitas un cambio de un modelo. Con ese cambio de modelo normalmente necesitas recursos humanos, soporte técnico, sistemas de información, cambio de estructura del hospital. Y no sé los que trabajéis, pero al menos en el mío, cualquier cambio de esto cuesta mucho. Y nos gusta académicamente objetivar los resultados en salud, porque nos parece que es muy fácil y la realidad es que probablemente si hiciera una encuesta, muchos de nosotros no sabemos exactamente lo que le pasa a algunos enfermos, salvo en alguna patología que nos interesa mucho y en la que nosotros mismos nos hacemos un Excel. ¿Qué hemos hecho en San Pablo? Pues cambiar la manera en la que compramos los dispositivos, de manera que la utilizamos como palanca de cambio para hacer el resto de cambios. Cambio de modelo asistencial, compra por valor y obtención de recursos. No tiene otro truco y todos son exactamente lo mismo. Y solo en 3 ideas de cómo nació esto. Y nació porque teníamos un problema. Cataluña eran de las comunidades con menos implantes de desfibrilador en el año 2010. Teníamos un déficit económico brutal. Los gerentes intentaron, y lo ven a la derecha, poner normas para que no se implantaran muchos. Esto era ponerle puertas al campo. Sabíamos que iba a crecer. Y era un presupuesto de 2,5 millones anuales, lo que quiere decir que al doctor Viñolas o a quien fuera el director del servicio lo llamaban cada mes a ver si habías puesto 1 más, 1 menos, 2 más o 3 menos y a ver qué marca habías puesto. Y aparece el control remoto. No entraremos en el detalle, pero el control remoto, que no hay ninguna duda que queríamos incorporar porque sabíamos que era mejor para el paciente y que aportaba valor al paciente, la realidad es que era un cambio disruptivo de la organización hospitalaria, del cambio de enfermería, de aparecer visitas virtuales, de aparecer visitas que no existían y que no teníamos manera de hacer, y la realidad es que al cabo de 2 años en España menos del 10% de enfermos, sobre todo de marcapasos, estaban en control remoto. Entonces empieza a aparecer todo esto y todos lo sabemos. ¿Qué hacíamos en control remoto? Pues hay 5 páginas web por cada fabricante, cada una con su contraseña, los datos no están normalizados y empiezas a decir, ¿es el hospital el que tiene la obligación de hacer un sistema de información integrado? Pues es el otro razonamiento que íbamos haciendo, ¿no?
Y cuando nosotros incorporamos el control remoto fuera de la compra por valor inicial, lo hicimos no porque fuéramos más espabilados que el resto, estábamos muriendo de que teníamos 45 visitas de desfibrilador un día por la mañana, cosa que era imposible, de manera que había que intentar hacer. Nos aparece, como ven aquí a la derecha, un tipo de visitas, las rojas, que son visitas de poco valor añadido. El teléfono, el que me he olvidado, el que se me ha roto, ¿no? Todo esto que dices, ¿eso aporta valor a la enfermera? ¿O cómo hacemos con todo esto? Es decir, al final teníamos esto. ¿Qué veíamos en el entorno? Lo que habéis visto todos, las centrales de compras que van a precio, las casas comerciales que van a reducción de modelos, un solo modelo de VVI, bueno, lo que hay y tal, hasta el modelo más bestia, que es el alemán. Si quieres un técnico vale 400, si lo quieres el sábado vale 700, y si lo quieres... No, esto es a lo que habíamos llegado, ¿no? Y el problema de sostenibilidad de visitas. Y ante todo esto había dos maneras. Y aquí tengo que agradecer que probablemente quien me abrió los ojos a todo esto fue Paco de Paula, ¿no? De decir, bueno, pues denle una vuelta, denle una vuelta. Y la vuelta es, ¿por qué no piensan en que todo es global y que en un enfermo que le implantan algo, un desfibrilador o un marcapasos, hay una selección de paciente, un implante, un seguimiento, un recambio y complicaciones relacionadas con el propio dispositivo? Y eso puede ser un paquete. Obviamente hay otras cosas, ¿no? Todo lo que es la patología cardiovascular. Y probablemente tenían razón que eso era la cadena de valor, pero la selección de pacientes es algo que no está tan controlado. Y yo, que soy muy pragmático, porque soy muy de pueblo, y que decías, bueno, pues de momento lo vamos a limitar a algo que sabemos, que son los implantes, el seguimiento, los recambios, las complicaciones, las extracciones, y esto es el paquete. Y este es el paquete que vamos a vender. 1 millón de habitantes que tenemos, si usted quiere participar, pues tenemos un presupuesto global para ese 1 millón de habitantes. Fluctuaremos más o menos arriba o abajo. Juega usted en el juego. Y ahí es donde Europa nos dijo, hey, si usted busca esto, no hable solo de implantes, hable de implantes, de recambios, de extracciones, de seguimientos y de seguimiento. Eso es lo que es todo, no es solo el dispositivo. Y ahí viene cuando un viernes te dicen, pues para el lunes hágame una tabla con lo que vale cada cosa. Cuando tú preguntas en un hospital lo que vale una visita, en el vuestro lo deben saber, en el mío no. Esa es la realidad. Por tanto, al final haces un peso. Y me dicen, ¿eso es difícil de hacer? No, haces ingeniería inversa. Tú tienes el paquete de 2,5 millones, sabes lo que valen los dispositivos y, evidentemente, pues tarifas, no con precio, tarifas con puntos, y no entraremos en el detalle. Y al final, eso es el paquete un poco que vendemos, ¿no? Y empezamos a hacer una licitación. Una licitación no es más que una compra distinta. A las casas comerciales les dices, no vamos a comprar dispositivos, presénteme usted un proyecto a 5 años que tenga en cuenta todos los aspectos, y no entraremos porque en marcapasos en desfibriladores la ICHOM no ha entrado aún, está en ello, pero que tenga en cuenta todo, la parte de experiencia de paciente, la parte de coordinación, ¿no? De cómo gestionaremos los stocks, todo. Y ahí viene otro problema, cómo gestionamos o cómo luego validamos o cómo analizamos que un proyecto es mejor que otro. Pero eso es un juego que tenemos que ir haciendo. Y ahí empezamos a aflorar cosas que no estábamos acostumbrados y que hay que aflorar. La formación, los congresos, la formación a todo el mundo, cómo hacemos el cambio, la gestión de cambio, ¿no? Todo este tipo de cosas que creo que también tenemos que ir haciendo. Y hay que pagar por resultados. ¿Cuánto? En teoría, si hablas con un académico, el 100%. Si uno hace, y eso es mi humilde opinión, si haces ahora una licitación y le dices a cualquier casa de marcapasos que pagarás el 100% dependiendo de los resultados, ¿qué resultado obtienes? Un concurso desierto. Entonces, a veces el cambio es más importante la disrupción del cambio que el propio cambio. Y decidimos que eso iba a ser un 5%. Pero, y eso es lo que creo que es relevante de lo que conseguimos, no es de lo que la industria quisiera que le pagaras por sus resultados, que es cuántos desfibriladores le entrego, si se los entrego bien, si funcionan correctamente. No, son resultados clínicos. Ya sé que la diapositiva es farragosa, pero ese es un trabajo de tiempo, pero es un trabajo de razonamiento clínico. Es decir,
bueno, pues vamos a ver si tenemos las indicaciones tal como dicen las guías y las vamos a tabular en el sistema de información que usted me va a decir. Aquí nosotros teníamos los marcapasos leadless porque es una de las líneas estratégicas de nuestra unidad. Pero en la gestión del implante, ¿qué tiempos tenemos? ¿Qué tiempos no tenemos en los enfermos ingresados, en los no ingresados? Toda una parte de monitorización remota y luego toda una parte que aún no ha empezado porque empieza el segundo año de lo que es la integración con atención primaria, lo que es la integración con otros hospitales. Y esto es por lo que pagamos a la industria, por resultados clínicos. ¿Qué nos aportó la industria? Y es muy interesante. Que es decir, yo no tengo la misma influencia en algunos parámetros, en unos los tengo mucho porque les pedimos, y no entraremos en detalle, pero les pedimos que queríamos un centro de soporte al control remoto, es decir, que nos preclasificaran las transmisiones para que enfermería se dedicara esencialmente a lo que creemos que aporta valor, que son las transmisiones rojas. Dicen, bueno, yo a lo mejor en infecciones, aunque usted me ponga un tal, dígame que yo tengo un impacto bajo y por tanto pondéremelo bajo. Y en el control remoto me lo puede ponderar más alto. Pues ese es un poco lo que hay. Y de ahí aparece un poco un índice. Y luego, señores, cuando trabajan con la industria sí que hay un peaje a pagar y un peaje bueno. Lo que no se le puede exigir es participar, que ponga dinero y que luego no esté metido en el proyecto. Y eso es la gobernanza. Y eso fue un éxito casual. Crear una mesa técnica a partes iguales entre los clínicos y la industria que sigue el proyecto. Porque no todo es blanco y negro. Cuando uno dice reducción de visitas hospitalarias, a veces no es tan fácil definir lo que es una visita hospitalaria ligada a un dispositivo, ¿no? Y es toda esa fase de discusión. ¿Qué dispositivos implantaremos? ¿Qué otras marcas implantaremos además de quien ha ganado el concurso, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido uno de los éxitos. Y es donde cuando la industria dice es que yo a lo mejor en las infecciones tengo poca influencia. Y le dices, bueno, si usted está en la mesa técnica, lo que puede hacer es que si la tasa de infecciones es más alta, pues tendremos que ver y valorar quién implanta. Y si es el doctor Viñolas que las tiene, pues que se jubile y buscamos a alguien más joven, ¿no? Es decir, al final, toda esa participación es el cambio de mentalidad que conseguimos. ¿Cómo tenemos ahora? Pues tenemos un centro de control remoto. Pero ¿qué pasa? Que como tenemos dos adjudicatarios distintos en DICE y en marcapasos, tenemos dos sistemas, ¿no? Todo tiene sus, ¿no?, ventajas, pero tenemos un sistema que nos aporta mucho. Y es cierto que esto, me dirán, bueno, esto es sentido común. Sí, es aterrizar a la realidad dos proyectos que lo único que hacían en aquellos momentos es devolver el liderazgo clínico a la unidad de arritmias. Y yo creo que eso es algo que ha dicho Paco de Paula al final y que es una oportunidad que volvemos a tener con la compra por valor. La compra por valor no la puede hacer el gerente, solo la puede hacer el clínico que está al mando. Yo creo que eso es lo que es realmente, al menos para mí, relevante, ¿no? Y bueno, vuelvo a lo mismo. Es decir, nosotros lo utilizamos como palanca. No tiene por qué ser el modelo a seguir por todo el mundo. Es un ejemplo que se puede adaptar y que yo creo que ha funcionado. Y el esquema es lo mismo. En los stents es lo mismo. Nosotros tenemos unos resultados en código infarto que son de los mejores de Cataluña. Y ahora que no me oigan, pero nuestro control poblacional de factores de riesgo es de los peores de Cataluña, porque no estamos bien implantados en la RAE. No tiene sentido. Es decir, llega un momento donde habrá que decir que, hombre, que a lo mejor nos tenemos que involucrar todos en los resultados al año. Si no, al año, no sé si es al año, a los 6 meses o a los 24, ¿no? Pero eso es lo mismo. Y en las TAVIs es lo mismo, ¿no? Y con eso vamos poniendo pie a pie y vamos recuperando un poco el liderazgo clínico. ¿Cuál es el problema de las presentaciones? Bueno, que a base de refinarlas, pues el pastel parece muy bonito. Y todo parece, como es muy bonito, parece que tengas que ser un profesional para hacerlo. Y eso no es real, porque si lo hemos conseguido nosotros, a pequeña escala, y allí hay staff de la unidad. Y seguramente si tomáis café con ellos, bueno, tan bonito no es, ¿eh? Que luego, entre Enigma, el no sé cuántos y los marrones, no todo están así. Pero lo que sí hay es curro detrás. Curro y colaboración con la gerencia, con contratación, con compras
Y eso exige dos cosas: confianza mutua y tiempo, ¿no? Pero, al menos en mi experiencia, creo que para las unidades es un motivo por el que puede haber un cambio. Y creo que la industria también está preparada para empezar a hacer este cambio. Gracias. Muchas gracias, doctor Viñolas. A continuación tenemos al doctor Javier Fernández Portales, que nos va a hablar de telemedicina, una realidad o una necesidad, ¿no? Concepto que es casi una necesidad para entender las presentaciones previas o para llevar a buen puerto los conceptos que nos han presentado previamente. Así que adelante, Javier. En primer lugar, muchas gracias a la asociación por esta oportunidad de escuchar a gente que yo sabía que estaban detrás de muchos proyectos que me estaban comentando, pero nunca, con esto de la pandemia, nunca había tenido la oportunidad de oírle. En mi conflicto de interés, sobre esta exposición no tengo ningún conflicto de interés, pero he de decirle que no soy un experto, no he hecho ningún máster de SADE, pero la realidad es que sí me he enfrentado a estos problemas intentando convencer a la gerencia de que existe un valor, de que estamos perdiendo un valor y de que existe una necesidad en algo tan desconocido para ellos como es la telemedicina. Porque la telemedicina se sale fuera de su estándar y si hablamos de compras innovadoras, pues también tenemos un gran problema. Todo esto viene porque, hablando de la telemedicina, en sus tiempos, la primera crisis, desarrollé una aplicación para compartir electro, que actualmente está descatalogada, pero me hizo interesarme por el mundo de los servicios médicos a distancia. ¿Es una necesidad? Bueno, pues los dispositivos implantables nos han puesto enfrente a nosotros de la telemedicina. ¿Por qué? Porque hemos sido los dispositivos, fijaros, ya en el año 2001 empezaron a transmitir, y cuando a nosotros nos hablaban del Internet de las cosas, no sabíamos, yo por lo menos no sabía muy bien a qué se referían. Pero cuando hemos empezado a tener todos dispositivos, pero desde la nevera, las placas solares de casa, todos nos van dando información y tenemos que manejarla. Porque de esa información a veces surgen oportunidades y a veces es simplemente ruido que lo contamina todo, nos hace perder valor, porque trabajamos pero no obtenemos nada a cambio. Entonces los dispositivos han ganado una gran capacidad de transmitir, fijaros, los dispositivos como los corazones artificiales mandan información, el balón intraórtico manda información, todo manda información que puede ir a una central y podemos tener un experto en cualquier parte del mundo. Así que todo el Internet de las cosas ha hecho que las posibilidades de la medicina, de la telemedicina, se expandan. Para que esto funcione, todo el mundo tiene que pensar que gana. Si todo el mundo piensa que gana, será la manera de que esto funcione y de que podamos convencer de cosas que ahora mismo se salen del estándar. Lo más intuitivo en telemedicina basada en nuestros dispositivos de una unidad de arritmia, lo más intuitivo es la reducción en el tiempo hasta el diagnóstico de un evento. Y esto es una cosa que al paciente, bueno, esto es no es que sea una evidencia, es una obviedad. Es decir, si tenemos un control remoto vamos a llegar antes a las terapias inapropiadas, ante un choque. Y es verdad que si nos ponemos en contacto con el paciente y lo reflejamos, el paciente, un choque es una circunstancia muy estresante en su vida. Si le decimos estése tranquilo, sabemos por qué ha sido su choque, no tiene por qué venir a urgencia, le damos una cita programada. Ya simplemente con eso vamos a evitar una venida a urgencia. Ya, simplemente datos de integridad del dispositivo, datos de monitorización de arritmias ventriculares, aunque no sean, a veces los procedimientos diagnósticos no siempre se traducen en mejorías pronósticas. Eso pasó con el Swan-Ganz. El Swan-Ganz era nuestro catéter de monitorización pulmonar y creíamos que ponerlo iba a tener alguna implicación en el pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, no siempre lo tenía porque la enfermedad, aunque la diagnosticara, no teníamos un tratamiento correcto para ella. Con lo cual, todas estas herramientas diagnósticas se tienen que comprobar como un beneficio para el paciente. Quizá lo menos importante de nuestros dispositivos, sobre todo de marcapasos y de desfibriladores, quizá lo menos importante sea la integridad del dispositivo o los eventos arrítmicos, que ya sabemos que en muchas ocasiones es muy raro. ¿Cuántos dispositivos ponemos que nunca dan una terapia o nunca tienen un problema? A Dios gracias. Sin embargo, en el control de la insuficiencia cardíaca hemos aprendido que tenemos muchos valores que antes de que el paciente se hospitalice nos van a ir dando datos sobre
que están peor. Sobre todo, si hay un aumento de las presiones ventriculares, lo primero es que aparece una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cambios en la impedancia torácica que nos dice que el pulmón tiene más agua que previamente, luego ya vienen los cambios de peso, luego ya vienen los síntomas y luego ya viene la hospitalización, y cuanto antes tratemos, y sobre todo si la causa del paciente es tratable, pues antes podemos llegar al paciente. De tal manera que los arritmólogos nos han dado una tarea que no era a la que estábamos previstas, que era el control de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero no siempre un buen diagnóstico o un diagnóstico precoz se traduce en una mejoría pronóstica, porque si la enfermedad es incurable o el curso de la enfermedad va a ser inexorable, pues entonces no podemos llegar a ello. Y, sin embargo, si no conseguimos una mejoría pronóstica, todo lo que encontramos es ruido. Y ese ruido nos impide aportar valor a la cadena, porque nos está entreteniendo con unos datos que realmente no nos aportan nada. De tal manera que, salvo un estudio, el InTime, que viene reflejado en las guías, como estos pacientes son los que realmente se benefician de un monitor remoto o se benefician de un seguimiento más exhaustivo. Y el resto probablemente sea ruido. Diferenciar esos pacientes, porque claro, todos los equipos de monitorización remotos nos dan miles de datos, pero esos miles de datos tenemos que filtrarlos muy bien. De hecho, cada casa comercial tiene pues, un algoritmo que está intentando validar en estos tiempos para ver si podemos predecir. Fijaros, en estos estudios, a favor del control presencial fueron la mayor parte, pero solo los pacientes con una disfunción ventricular severa se beneficiaron. Estos pacientes son los que realmente aportan valor a la monitorización. De tal manera, ¿hay que monitorizar todo? Probablemente no. Probablemente hay que centrar el tiro en los pacientes con una disfunción ventricular severa, que esto sí les digo que en clínica se ve mucho, que los pacientes que están dando alertas, tienen función ventricular normal y todos son datos espurios. De hecho, en las guías clínicas aparecen pacientes InTime, pacientes con ingresos previos y pacientes con fracción de eyección severamente reducida. En esto sí se ha demostrado que la monitorización genera un valor añadido en la disminución del número de ingresos. Planificar las alertas en insuficiencia cardíaca es parte de este trabajo. De tal manera que yo, por ejemplo, mis pacientes, si tienen un CRT, estoy muy pendiente a la caída de resincronización. ¿Qué programo? La caída en fibrilación auricular, la extrasistolia ventricular o la subida del umbral ventricular o la pérdida del umbral auricular, porque eso puede hacer que el paciente caiga en una caída de porcentaje de pacing, y la caída del porcentaje de pacing sabemos que se asocia de manera igual que la mejoría con el resincro, la caída se asocia y hay pacientes realmente dramáticos que pueden entrar incluso en shock cardiogénico. Si los pacientes no tienen nada de esto y cae la impedancia torácica, señal de que el paciente a lo mejor está haciendo algo mal. El tema del cambio de la frecuencia cardíaca, actividad física, frecuencia nocturna, variabilidad de la frecuencia cardíaca, me aporta especificidad. No me parece que sean datos lo suficientemente relevantes por sí solos. Pero si tengo un paciente que le está cayendo la impedancia torácica, disminuye su actividad física, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todo ese algoritmo, todo en conjunto, me dice que por lo menos debo ponerme en contacto con el paciente. ¿Y qué me encuentro? Mucho incumplimiento terapéutico, transgresiones dietéticas y fármacos antiinflamatorios. Los pacientes no se encuentran mal, pero si siguen ahí van a ingresar, de tal manera que me pongo en contacto con el paciente, hago cambios y luego monitorizo que el paciente esté mejorando. Esto aporta valor a la monitorización. Bien, ya tenemos integridad del dispositivo, terapias, tenemos insuficiencia cardíaca en casos muy seleccionados y detección de episodios auriculares. Pues bueno, también aquí lo que detectamos es obviedades. También la monitorización remota enseña mucho de la historia natural de la enfermedad. De tal manera que los pacientes que no vamos a descubrir nada, y menos en el mundo de la arritmología, si decimos que los pacientes empiezan con fibrilación auricular de manera inexorable, el que tiene 5 minutos tiene alta probabilidad a pasar a 1 hora, de 1 hora a 6 horas, de 6 horas a 12 horas, y aparecerá más de 24 horas. Es decir, estamos viendo dentro de la historia natural cómo nuestros pacientes se están deteriorando, están entrando en fibrilación auricular. Y dependiendo del CHAPS score, ahora mismo tenemos claro que una fibrilación auricular clínica tiene mayor impacto pronóstico que una fibrilación auricular que detectamos a través del dispositivo. ¿Quién nos tiene que dar más datos sobre esto? Pues realmente los estudios que están por venir. El estudio Artesia, el AFNET, son pacientes mayores de 65 años, que son los pacientes que tienen implantado un dispositivo, y que si tienen un CHAPS elevado,
estamos randomizándolo en los episodios que no son más de 24 horas, pero son más de 6 minutos, a tratamiento anticoagulante. El tiempo nos dirá si esto va a aportar valor, porque esto es claro que podemos monitorizar y podemos estar recibiendo muchos datos de estos pacientes, pero si no vamos a aportarles nada desde el punto de vista pronóstico, pues no estamos aportando valor y estamos generando mucho ruido. También, esto no voy a entrar mucho, pero dentro de las ideas imaginativas, la anticoagulación pill in the pocket. Hay un par de estudios en los que, mediante un estudio bastante complejo, en el que si los pacientes estaban durante más de un mes, se les retiraba la anticoagulación y se les volvía a iniciar. De tal manera que se tomaba el tratamiento ad hoc. Esto hay dos maneras de verlo. Una es que podíamos ahorrar el 70% del tiempo de anticoagulación, pero la realidad es que con todo el esfuerzo, con toda la capacidad de análisis que era esta monitorización tan exhaustiva y tan responsable, no conseguíamos ni un menor número de ictus, ni un menor número de sangrados, y sí probablemente un menor número de pastillas tomadas, que podría tener un coste que podría compensarse o no, ya veríamos a ver, con la monitorización tan exhaustiva. De tal manera que después de 2 años se llegó al acuerdo de cortar el estudio por la ausencia de utilidad. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes ganan con una monitorización remota? Pues tenemos que escoger al paciente para darle una mejor calidad de vida. Todos los pacientes que tengan nuestro desfibrilador tenemos que poner alertas que determinen la integridad del dispositivo. Una alerta puede ser pues, caídas de las alertas rojas de roturas de cable o el primer choque. El primer choque pues, es una alerta roja para llamar a ese paciente, ha tenido la primera vez un choque en su vida, vamos a acompañarle. Eso realmente se percibe como una mejor calidad de vida. Y la detección de descompensación de insuficiencia cardíaca en pacientes con disfunción ventricular muy importante, ¿vale? O la detección precoz de arritmias asintomáticas. ¿Cómo añadirle especificidad? Pues hay veces que yo en algunos holter implantables tengo que decir, oye, ponme una alerta roja cuando la pausa sea clínica. Es decir, si las dos cosas suceden, pues ponme una alerta roja, porque si no, aparece mucho ruido. Esto se traduce en menores costes y riesgos asociados a desplazamiento. Eso, desde el punto de vista del paciente, es claro. Y lo que más aprecian es la sensación de calidad y seguridad en la asistencia. Al sentirse vigilados no les importa en absoluto. Pero ¿quién tiene que ganar también? Tiene que ganar el médico. Porque el médico, el enfermero, porque una consulta en la que el 80% de tus datos no valen para nada es una consulta aburridísima y una consulta que se hace larguísima. De hecho, pues nadie la quiere pasar por eso, porque realmente no te sientes ni siquiera satisfecho como médico, que es probablemente más importante a veces que el dinero. Mayor tiempo y lo que es peor, luego cuando aparece un paciente dentro de ese magma, aparece un paciente que realmente necesita tiempo, resulta que ya no lo tiene, porque ya son las 2 de la tarde y entonces tienes que citarlo para otro día. Seguridad en el manejo del paciente. Una cosa que nos angustia mucho es un paciente que no viene. No sabemos si no viene porque tiene un problema, si no viene. Entonces, si tienes una monitorización remota, por lo menos sabes que el paciente está y puedes ponerte en contacto con él. Y luego, el que se encargue de la monitorización remota debe ser pues, un buen centrocampista, realmente, porque tiene que ponerse en contacto con el paciente, con otros médicos, con neurólogos, con atención primaria, con las unidades de cardiopatías familiares, con insuficiencia cardíaca, porque puede ver datos que los otros no ven, ¿vale? Para el garante del sistema de salud esto es dificilísimo, hacerles entender que esto aporta valor a la cadena. ¿Por qué? Porque, bueno, le puedes decir que tienes una satisfacción del paciente o cliente a menor coste, con menor número de ingresos y más cortos, pero hay que darle estos datos. Por eso es muy, muy importante que se hagan estudios económicos para ver que realmente no es una mala inversión el invertir en telemedicina. Y costes predecibles. Ahora nos han hablado pues, de las compras innovadoras. No comprar marcapasos, sino comprar el servicio completo de estimulación o el servicio de alta energía, que incluya pues, ese 80% de ruido que te lo puede filtrar directamente la compañía con personal ad hoc. Porque claro, todo esto es muy bonito, todo esto de convencer al gerente, pero luego intentas buscar enfermeros para que se ocupen de esta consulta y resulta que el que quiere un turno de mañana tiene 63 años y entonces pues esto hace falta una carrera para aprenderlo. O al año que viene hay una OPE y te lo van a cambiar y entonces al final el médico se ve condenado a esto, entonces a la monitorización remota. Y esto que empieza así, con mucha ilusión, con una casa comercial que por fin consigue después de picar
penetra y entonces dice, venga, vamos a poner la monitorización remota. Bien, tienes una serie de pacientes, algunos vienen, otros vienen en remoto, tienes una página web que más o menos dominas, controlas, sabes dónde están las alarmas, te pones a hacer el análisis y, bueno, muy contento porque ves resultados y entonces eso te anima. Y el siguiente paso es que aparecen todas las casas comerciales, pacientes que vienen de otras áreas, pacientes que tienen un monitor y entonces viene el problema. Vienen 4 páginas web, 4 contraseñas que hay que cambiar cada 2 semanas y ya, pues bueno, empieza a desesperarse. Eso si realmente el que tenga la capacidad de análisis. Luego está el facultativo, que también se desespera porque empiezan a entrarle problemas que no tienen mucha solución o que se van fuera de su ámbito. Porque tiene una fibrilación auricular, tengo que irme a la historia, buscar su chatbot, a ver si está anticoagulado, ponerme en contacto con el neurólogo, ponerme en contacto con el de insuficiencia cardíaca. Yo, con quien más tengo relación ahora mismo es con el de insuficiencia cardíaca, porque le aviso de los problemas que va a tener o ya directamente te pone en contacto con el paciente. De tal manera que, ¿cómo lo veo yo? Pues lo tenemos que simplificar. Y si los recursos humanos, es decir, una enfermera, un médico dirá, esto no se forma de la noche a la mañana. Si en recursos humanos no podemos tener recursos humanos, pues habrá que externalizarlo. Y tendremos que tener gente preparada que aporten valor y que nos quiten el 80% de todas el ruido que entra. Y luego, esto está en manos de los arritmólogos, pues porque tenemos los marcapasos, pero esto podría estar en manos de cualquier cardiólogo clínico, porque realmente los problemas de arritmia serán los menores. Probablemente la mayor fuente de datos es la insuficiencia cardíaca. Pero bueno, quizás lo que más me anima de todo esto es que en mi experiencia pues se cumple la ley de Pareto, que es una ley casi universal de este tipo de fenómenos y en economía, que el 20% del esfuerzo consigue el 80% de los resultados. Y eso es lo que realmente aporta valor, escoger bien a los pacientes, señalizar bien las alertas, quitarnos del trabajo que no requiere 6 años de carrera, 5 de especialidad, y eso para ver qué es ruido, y dejárselo a quien más nos pueda aportar. Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, Javier. Muchas gracias. A continuación tenemos al doctor Rafa Salguero, que nos va a hablar de gestión de datos eficiente y trabajo en red. ¿Es posible? Adelante. Bueno, hola. Que yo sepa, no tengo ningún conflicto de interés con esta charla, pero bueno, hay potenciales, los voy a poner ahí. Empiezo dando las gracias, por supuesto, a la organización por invitarme otra vez y darme la oportunidad de ver amigos que llevamos todos mucho tiempo sin vernos y a la mesa por la presentación. Bueno, esta charla es una reflexión y como tal pues es muy personal. Yo creo que lo interesante es que si mueve alguna reflexión, que luego podemos hacer algo de debate, intentaré no pasarme de tiempo para que pueda ser así, pues mejor. Todas las decisiones que tomamos en la vida, casarse, comprarse un piso, un coche o cambiar de trabajo o abrir un programa de seguimiento remoto, lo tomamos en función de una serie de datos que nosotros tenemos que conseguir. Los datos son muy importantes para tomar decisiones correctas. Y para tener datos hay que medir. Y muchas veces, todavía tenemos a veces un poquito de miedo a que miren lo que hacemos. Yo creo que esto es algo que tenemos que ir quitándonos de encima porque si no miramos y medimos y permitimos que otros vean lo que hacemos va a ser muy difícil que mejoremos. Pero esto no es una cosa nueva. Este es John Nieve, como veis ahí, no el de Juego de Tronos. Este es uno de los padres de la epidemiología moderna que a mitad del siglo XIX, en una epidemia de cólera que hubo en Londres, pues con el cura de allí del barrio se fue marcando en un plano de las calles de donde estaban los enfermos, donde había afectados, hizo un diagrama que veis ahí, eso se llama diagrama tiene este nombre, de Voronoi y tal. Bueno, el caso es que descubrió que en torno a una fuente es donde se producían todos los casos de cólera. Entonces parece que esa fuente estaba descubrieron que había unos pañales de un niño. Bueno, el caso es que la historia es muy interesante, yo recomiendo que la leáis porque es muy graciosa. De hecho, ahí al lado hay una destilería de cerveza y ahí no hubo ningún caso de cólera, que es otro motivo de esto. Bueno, pues esto, conseguir los datos es fundamental para gestionarlo todo. Yo cuando pienso en esto, lo primero que siento es un poco envidia, por ejemplo, de los nórdicos, porque estamos todos habituados a ver esos registros maravillosos con mogollón de todos los pacientes suecos con infarto seguido durante 20 años. Claro, tienen una información que es maravillosa. ¿Y por qué digo que siento envidia? Porque mi realidad, y perdóname que ponga Madrid, porque aunque soy extremeño como
como Javier no trabajo en Madrid, es lo que mejor conozco. Claro, en Madrid tenemos 45.000 sistemas de información diferentes, no están todos conectados entre sí, y si te cruzas un poquito la frontera, 43 kilómetros, pues ya tenemos Jimena 4, Mambrino 21, que son nombres así mucho más chulos que los que tenemos en Madrid. Bueno, el caso es que, y todos desconectados entre sí. Yo me pregunto por qué esto es así y luego Paco nos va seguro a explicar, porque la principal justificación es que esto de la gestión de la información de sanidad es estratégico. Y entonces, en todas las explicaciones que dan los encargados correspondientes de las consejerías, es que es un tema estratégico. Entonces, por eso es por lo que no se hace algo unificado. Que por otra parte, claro, ahora que estamos con el Pegasus y demás, esto de que la información esté disponible para todos, pues también da un poco de miedo, que es otra de las cosas. No, es que la información es que es muy... Pero claro, esto a mí me parece, como ha dicho antes Xavier, que pone puertas al campo, porque yo ahora mismo puedo comprar, y cualquiera de vosotros, si tenéis dinero, podéis comprar una entrada para ir mañana a la ópera en Nueva York. Y entonces no podemos ver si el paciente tiene hipertensión y las pastillas que toma, si vive en Badajoz. Es que estas cosas yo creo que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Por eso, cuando queremos podemos, porque fijaos, registro, estas son fotos del Registro Nacional de Ablación. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad?, en esta asociación de ritmo hace ya muchos años y yo creo que estos datos son una envidia, o sea que como poder se puede. Otra cosa es que sea más o menos difícil. Las herramientas que tenemos para esto de registrar los datos, bueno, pues el Excel, que es el que todos utilizamos, y la estadística y demás, estamos de acuerdo, pero en realidad, si queremos hacerlo bien, yo creo que Xavi lo ha dicho perfectamente, deberíamos tener la capacidad de integrar toda la información de las unidades de arritmia, la que generan los dispositivos y nuestros implantes y nuestras cosas, integrado dentro del sistema de información que tenga el servicio de cardiología. Creo que mantener la información en silos, pues evidentemente tiene un recorrido muy corto. Y claro, en esto tenemos otro problema, y es que la cantidad de información que generamos cada vez es mayor. Yo hace mucho tiempo que dejé de borrar fotos en el móvil, no sé si alguno borra alguna vez algunas. Entonces, claro, vamos acumulando y ahí hay muchísima basura. Yo creo que podemos definirlo como diógenes digitales, porque cada vez vamos acumulando más basura. Y claro, ahí se supone que ahí hay información, pero claro, sacar la información de ahí va siendo cada vez más complicado. No voy a entrar en la definición de valor porque ya hemos hablado, pero un ejemplo es esto de aquí. Alguien tomó la decisión de poner esa señal en ese camino. Entonces, estaréis conmigo que sentido no parece que tenga y eso debió costar dinero. Seguro que hubo un obrero allí, alguien que estuvo diseñando. Pero podríamos haber invertido este dinero en otra cosa. No, pues si uno se da un paseo por el hospital con los ojos abiertos, mirando a ver si encuentra señales de estas, se encuentran todavía por todos lados. Y esto es algo que está en nuestras manos intentar identificarlo para cambiarlo. Y esto lo pongo en el contexto, en el marco de lo que viene ahora, que es la industria 4.0, la transformación digital, el cloud computing. Mirad, esto es un mapa de lo que yo le regalé a Google hace unos años cuando decidí que le daba sí a descargarme el sistema operativo de Google. Entonces ellos saben dónde he estado pues todos los días de los últimos años. Y si miro en la pandemia, fijaos, en el mes de la pandemia no me movía de casa. Yo esto se lo he regalado a Google y Google lo sabe. Y podemos pensar que esto no es importante, pero claro que es importante. Por supuesto que es importante. De hecho, nosotros ya sabéis, eso que dicen, que nuestros datos son lo que nos cobran cuando tenemos cualquier servicio gratuito, en cualquier aplicación o en cualquier cosa de las que instalamos en el teléfono, ¿no? El problema de esto es que la cantidad de información que tenemos hoy día, que generamos hoy día, es tan grande que no podemos procesarla. Nosotros no somos capaces de procesarla. Yo siempre recuerdo a algún compañero médico que dice, joder, es que tiene muy buen ojo clínico. ¿Qué es eso del ojo clínico? Pues eso es una combinación entre experiencia y demás. Bueno, pues es que ahora mismo tener ojo clínico es imposible. Yo realmente, si empezara ahora la carrera, lo tendría más difícil que lo tuve entonces, porque la cantidad de información que hay a tu disposición es gigante. Es muy difícil seleccionar la información. Procesar la información es muy difícil y esa capacidad de procesamiento ha evolucionado. Fijaos, yo esto no lo sé porque no soy experto, pero teóricamente cualquier teléfono móvil de cualquiera de nosotros tiene la misma capacidad de procesamiento que tenía la NASA cuando mandó el primer hombre a la Luna. Entonces, claro, esto nos va permitiendo poco a poco hacer cosas que antes eran imposibles, ¿no?, relacionado con el Big Data que también se ha mencionado. El Big Data lo definen unas Vs, que empezaron siendo 3, ahora ya son 10, no sé, cada vez hay más Vs, pero vamos, la cosa es que hay mucho volumen de datos, de mucha variedad, fotos, vídeos, TikTok, bueno, si lo que tengáis hijos adolescentes, que os voy a contar, ¿verdad? Y la V que me interesa es que
en los datos hay valor. Lo que hace falta es poder extraerlo y para eso necesitamos una capacidad de procesamiento que no es sencilla. Y por otra parte, ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no estamos entrenados para esto. Para esto hay una nueva ciencia, la ciencia de los datos, los científicos de datos, y tendremos que acostumbrarnos a que a lo mejor hay que incorporarlos en las plantillas de los centros donde trabajamos, porque nosotros podemos saber un poquito de estadística, si eres un poco friki, pues a lo mejor te sabes el Excel y tal, pero bueno, hay que ser consciente de que esto es un mundo completamente diferente y que vamos hacia que esta información que existe en los datos que estamos continuamente generando nos permita, nos ayude a tomar decisiones de forma personalizada, porque en el fondo es lo que debemos perseguir. Una mención a la automatización de procesos. Muchas veces cuando hablamos de esto de la inteligencia artificial, Big Data, pensamos que cualquier cosa automática ya es inteligencia artificial y no. No es inteligencia artificial un proceso simplemente por el hecho de que se haga solo, eso que sale en el electro, que te hace un análisis, eso no hay inteligencia artificial detrás, ni los armarios, ¿verdad? Que eso, como está Ana por aquí, yo siempre me lo oye decir, que no sé si es mejor tener armarios estúpidos manejados por personas inteligentes o armarios inteligentes. No lo sé, yo no lo acabo de ver lo del armario inteligente, pero bueno. Para que algo sea inteligencia artificial tiene que remedar, tiene que simular las capacidades que tenemos los humanos y para eso una de las técnicas que pertenecen a la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, el machine learning, y dentro de eso hay un grupito que son las técnicas de las redes neuronales, que os suena, que el deep learning, que son las que permiten hacer, digamos, los procesamientos más complejos de información. Hay un mogollón de técnicas de todo esto de inteligencia artificial y ya hay un mogollón de aplicaciones validadas por la FDA, que esta es una lista del año pasado, mira, se me ha olvidado poner la cita, validadas para uso médico. Entonces, esto no es una cosa que estemos pensando en el futuro, esto es ya. Todos, seguro que tenéis, la mayoría, los que hagáis guardias, la aplicación está para identificar la marca y el modelo del marcapaso solo con la foto de la radiografía, ¿verdad? Ahí, fijaos, una de las comunicaciones de hoy, de las que tenemos aquí en la reunión, pues es el deep learning a los drivers para buscar los drivers de la fibrilación auricular o para ayudarnos a entender la morfología de las cicatrices con la resonancia de la que ha habido varias sesiones antes. Bueno, está claro que esto no es el futuro, ya es el presente y tiene algunos problemas. Y uno de ellos es esto que os pongo aquí, que esto es una cosa muy curiosa que me encontré hace un par de años, y esto es un artista alemán que lo que hizo fue llenar, como veis ahí, una carretilla de teléfonos móviles encendidos con la geolocalización encendida y se dio un paseo por ese puente, de manera que, como veis, el Google Maps identifica que el puente está lleno de gente, cuando es mentira. Entonces consiguió que ese puente, que parece ser que está siempre atascado, pues no había coche, pero todo el mundo dice, no vamos por ese puente porque hay atasco. Entonces, claro, a esto nos pueden, insisto, estamos siendo permanentemente manipulados. Dos palabras, del cloud computing, ¿qué es eso? Pues eso, lo importante, en mi opinión, no es tanto si lo vamos a hacer o no, sino cuándo se va a incorporar todo a la computación en la nube. Esto, fijaos las empresas que hay ahí, que no son precisamente pymes, que son las que manejan todo esto de los cloud computing, de la computación en la nube, que es prácticamente ilimitada la capacidad que tiene frente a tener un ordenador por muy potente que tú tengas. Y yo, bueno, no voy a hacer publicidad de nadie, claro, luego habrá que validar todo esto, pero eso a mí me suena muy bien cuando te dicen, mira, es que el 80% de las alertas del holter, que son falsas, el sistema de inteligencia artificial te las va a quitar y tú no te vas ni siquiera a enterar de que has tenido esa alerta. No tienes ni siquiera que tener este analizado. Ya te lo va a hacer el sistema, el algoritmo automáticamente. Entonces, a mí eso me suena muy bien. Yo quiero que estas cosas nos ayuden. Yo creo que no hay que tener miedo a esto, ¿no? Pero esto nos mete en unos nuevos desafíos. Y el más importante, en mi opinión, y esta foto sé que le gusta a Fernando, del Aranzadi, es el desafío sobre el marco regulatorio legal de todo esto. Complicado, porque muchas veces la tecnología y la medicina vamos mucho más rápido de lo que van nuestros compañeros los abogados y los legisladores, y esto pues hace que muchas veces no encontremos el sitio en el que podemos enganchar, y conseguir esto de compra innovadora pues no siempre es fácil, ni es igual de fácil a lo mejor en Cataluña que en Extremadura o que en Murcia. Claro, esto es un mundillo muy complejo. Y como la otra parte quedan 3 minutos, de la reflexión es trabajo en red, pues podemos hablar de montones de variantes de redes, ¿no? De redes nacionales, nuestra red de centros de salud, nuestros compañeros de primaria,
Pero yo quiero centrarme solo bueno, este es un ejemplo de que se puede trabajar en red. De hecho, todas estas herramientas que permiten la información, enviar información remota de los dispositivos implantados a una central donde se puede manejar, pues nos ha permitido sacar adelante este año pues un registro de uno de los algoritmos para prevenir la descompensación de insuficiencia cardíaca. Pero yo quiero llamar la atención sobre el trabajo en red en el servicio, dentro de casa, porque creo que es el primero en el que tenemos todos que reflexionar y matizar un poco. Porque fijaos, en un servicio grande de cardiología como el nuestro, tenemos por un lado a Mbappé y por otro lado a Nacho. No sé si sois futboleros todos o no, pero a Mbappé le conocéis todos, casi todos. Claro, por un lado está lo de hacer la cosa chula, que es hacer la alcoholización de la vena de Marshall, que estamos todos felices de habernos conocido y nos damos unos oreos por ahí, y luego en otro hay uno que está en el ambulata, incluso a veces con un boli y papel calco, porque eso pasa en la Comunidad de Madrid en algunos sitios, pasando la consulta. Y los dos son imprescindibles para que la maquinaria funcione. Este equilibrio, estaréis conmigo, que no es fácil. Y creo que es la clave del éxito. Y para poder abordar esto, lo ha dicho antes Xavi, yo creo que el truco es organizar la asistencia en una gestión por procesos asistenciales en las que se defina muy bien cuál es el papel de cada uno en ese proceso y que cada uno se sienta protagonista de su papel, que todos son igual de importantes. El defensa más marrullero y el que mete todos los goles, que al final es el que sale en la foto del periódico. De hecho, y ahora me voy a tirar unas cuantas de flores, hace 4 años o así abordamos esta reforma de la atención integrada de todo el servicio de cardiología, y uno de los efectos, porque hay más beneficiosos, es que fijaos que la actividad de la unidad de arritmias, de ablaciones, estos son ablaciones nada más, prácticamente se duplicó. Los pacientes, cuando uno organiza la asistencia por proceso, están donde tienen que estar. No están perdidos dando vueltas en una consulta, de esa consulta a otra, no, están donde tienen que estar. Les atiende el que les tiene que atender. Y yo no estoy contento por hacer más ablaciones. Lo que pasa es que me da la sensación de que antes había pacientes que la necesitaban y no se la estábamos ofreciendo. Entonces, yo creo que este es un objetivo que estamos obligados a perseguir. Entonces, para terminar, a la respuesta a esta reflexión que me habéis puesto, pues la respuesta yo creo que es que sí, que es posible, pero vamos a tener que enfrentar unos desafíos nuevos y esto pues me parece que es interesante para todos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Rafa, muchísimas gracias. No hace falta que os diga que ya nos hemos pasado de tiempo, nos hemos consumido el tiempo de la discusión. Esto me tiene en este momento mal, me tiene enfermo, pero lo vamos a sacar porque vamos a hacer una discusión de 1h30 ahora. Es decir, creo que merece la pena. Entonces, en lo que nos decidimos a plantear preguntas, yo tengo preguntas y comentarios para todos. Las lanzo y eso a ver si nos vale para abrir el debate. Yo le pregunto a Paco, no me respondas ahora, sino que le damos unas vueltas, le pregunto si la definición de estos outcomes, de estos objetivos que de verdad aportan valor, porque lo interesante de la ecuación de esa razón está en el numerador, más que en el denominador. O sea, lo tengo muy claro y me ha encantado cómo lo has presentado, como siempre haces, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿merece la pena sectorizar? Es decir, ¿o tenemos que ir al global del servicio de cardiología? ¿Esto que estamos haciendo de elegir procesos concretos es bueno o nos distrae? Siguientes preguntas para Xavi. Xavi, esto que has contado, el pastel ese que tenía cerezas, efectivamente. No te voy a preguntar cuál es el obstáculo de implementación. Quiero que me hagas una lista de obstáculos de mayor a menor, para que aprendamos de todo lo que has sufrido. Javier, igual de rápido. Javier, coincido contigo que en todas estas cosas que resultan atractivas, todo el mundo compra que tenemos que hacer comunicación constante con los pacientes, tenemos que llevar wearables por todos los sitios, producir información, pero los datos reales de que esto valga para algo son muy, muy, muy escasos. Muy escasos. Y sin embargo eso es imparable. Me tienes que decir ahora cómo lo seleccionamos. Y para Rafa, a Rafa no le pregunto nada porque estoy de acuerdo. Entonces, porque estas cosas las vemos él y yo juntos. Bueno, esto era para abrir el debate. Si queréis vais comentando y por favor. En realidad debe hacerse por no solo proceso, sino por condición médica, por enfermedad. Porque por prevalencia es recomendable identificar, ¿no?, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular o lo que sea, ahí es donde toca.
un servicio es demasiado complejo para poder ser atacado unitariamente. Por lo tanto, es por enfermedad. Totalmente. Por eso, fíjate, estaremos de acuerdo en que no hay que hacer un proceso TAVI. Lo siento, esto es provocador. Es decir, durante años lo que hemos hecho nosotros, es un poco para comentar, ha sido identificar qué prevalencia de enfermedad había en nuestra población y empezar a ordenar a los pacientes por circuitos. ¿Qué circuito o qué condición, como dicen los yanquis? Es por lo que viene el paciente al hospital, por el motivo que el paciente entra en el sistema de salud. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo iba más la crítica que al servicio global o a la condición de salud. Mi crítica iba a procesos que resulta que son muy appealing desde el punto de vista emocional o financiero, ¿no? Xavi, no sé si... Xavi, dale al... Contestando primero a esta y luego te contesto a la otra, las de las dificultades. Tienes toda la razón que hay que buscar procesos médicos y no procesos de intervención. Cuando nosotros ponemos el proceso TAVI, nosotros estamos reorganizando el proceso de valvulopatías. Ponemos proceso TAVI porque lo que hacemos, como habéis visto en la diapositiva, es utilizar la compra de las TAVIs como palanca de cambio de todo el proceso, que es distinto. ¿Y por qué la compra de TAVIs llena toda la estructural? Porque la compra de TAVIs en estos momentos ya es algo acotado, que más o menos sabemos lo que hay, que el experimento no es muy grande, que creemos que sabemos más o menos el volumen que está. Pero estoy de acuerdo que cuando uno entra en el hospital tiene que entrar por una patología. Luego, las dificultades. Bueno, no sé, depende del día, contesto una cosa, contesto la otra, pero porque hay algunas, pero no son insalvables. Yo creo que siempre que nos piden, porque alguna vez ahora sí que nos piden desde otro centro, desde otro, analízame si lo podemos hacer. Creo que se tienen que dar unas circunstancias delante de las cuales vale la pena atreverse o no. Es decir, si tienes una gerencia muy cerrada, si tienes un jefe de compras con mucho poder en el hospital y muy mentalizado a que las prótesis van a precio y no a resultado, pues probablemente eso es una dificultad que tienes que estar. Si no tienes un liderazgo clínico potente, no puedes empezarlo. Es decir, necesitas un liderazgo clínico que no es solo alguien potente, alguien en el que el resto de gente confíe, tanto dentro de la unidad como en la dirección. Y uno de nuestros errores, y mi gran error en el primer proyecto, fue que era el proyecto del doctor Viñolas. Y eso fue un error terrible, terrible. Luego se salvó, probablemente en el ritmocore, que es de marcapasos, ya está. Y luego algo que es fundamental y que yo estoy convencido que es por lo que en algunas comunidades no ha habido. Necesitas un soporte de las personas de contratación pública potente. Y tiene que ser gente con mentalidad abierta. Yo recuerdo la primera reunión con una persona que ahora valoro, que es la persona probablemente de España que más sabe de contratación novedosa, que me decía, bueno, ¿tú esto para qué lo quieres? Y hablando mal, ¿y qué coño buscas? ¿No? Y dices, pues no busco nada, busco que tengo un problema y que queremos solucionarlo. ¿Por qué? Y alguien que te decía, bueno, pues lo arreglamos porque lo habitual, siempre que bordeas este tipo de proyectos, es que alguien tiene un riesgo. Es decir, cuando nosotros lo conseguimos, tuvimos la suerte de que el proyecto estuvo más de un año en un cajón, no salía. ¿Por qué? Porque el gerente era el año 2015, San Pablo, no sé si os acordáis, salía cada día en el periódico, con las huelgas, con el no sé qué. ¿Os imagináis que en San Pablo sale la unidad de arritmia se privatiza? El que salta por los aires, todo el mundo. Es decir, se tienen que dar no sé qué. Ventajas actuales de todos estos. Hay ejemplos, hay gente que lo conoce, hay gerentes que lo han hecho y que les ha ido bien, porque también ganan ellos en posición. El gerente en general, yo era de la teoría que no querían hacer nada. En general también tienen interés en que las cosas vayan,
Es decir, por tanto, porque también tiene su carrera profesional y también tiene su que vaya al hospital bien. Entonces ahora, no digo que sea más fácil, pero ahora puedes decir, bueno, pues hay un ejemplo en otro sitio y tal. Y en algún momento se tienen que dar las circunstancias. ¿Qué es el peligro que le veo en el 2022? Que cuando lo hicimos en el 2015, la industria estaba asustada con la tremenda bajada de precios que estaba viendo en el extranjero y que pensaba que se reproduciría aquí. Y un contrato a 4 años con precios estables y altos, porque son correctos, esta es la palabra, aceptables, era bueno. Ahora la industria ha empezado a ver que a lo mejor eso no pasa, ¿no? Y entonces quizá ahora nos costará mover un poco más la industria. Pero esos son los ecosistemas. Si tuviera que ponerlo es liderazgo clínico bueno y luego el resto es salvable con tiempo. Sí, yo te doy la razón y por eso iba la pregunta, ¿no? Porque muchas veces el obstáculo no depende del marco normativo, no depende de nada de esto. Depende de un intangible que es la doble M, la mediocridad y el miedo. Entonces ya sabe, Paco se ríe porque me conoce que yo soy demasiado directo, pero nos topamos con gente que le da miedo dar estos pasos. A veces porque le falta conocimiento, porque no tienen clara su posición, y esto requiere un poquito de valentía, Xavi. Bueno, es verdad que nosotros tuvimos un recurso que acabó en los tribunales y en la que nos jugábamos alguna cosa. Lo ganamos y para la persona que lo ganó es su proyección. ¿Y sabéis cómo lo ganó? La verdad es que no me dejaron participar en la contestación del recurso y por eso lo ganaron, porque nosotros íbamos, no, porque volvía a ser que si la competencia, que si usted tiene que comprar, que si usted Medtronic me tendrá que vender a mí o yo a Medtronic. Entrabas en el debate tal. Y la persona que lo contestó dijo, no, pero era bastante bestia. La introducción es, la industria que está recurriendo es lo mismo que cuando Blockbuster no quería cambiar a Netflix. Si no quieren jugar al juego, que no jueguen. Nosotros queremos cambiar la manera en la que los hospitales trabajan, ¿no? Y entonces dicen, lo único que hacen no es decir que es ilegal, están intentando obstaculizar el cambio de la sanidad catalana. Eso fue la contestación clara, que me dejó, pero es básica, ¿no? Hay que ir a eso, hay que ir a esas cosas sencillas que todos entendemos, ¿no? Xavi, nos acabas de regalar una consultoría. No soy bueno en esto. Xavi, en relación a esto que comentas ahora mismo, yo veo que aquí uno de los elementos fundamentales de resistencia al cambio son los culturales, ¿no? Al fin y al cabo, compra basada al valor es casi como dar el salto a comprar, de irte a comprar los discos para luego escuchar la música a pasar a Spotify, ¿no? Tú ves tu necesidad cubierta con Spotify. Nosotros lo que queremos es cubrir las necesidades de los pacientes. Probablemente en el entorno cultural en el que te mueves, de un servicio de compras clásico, es muy difícil vender ese tipo de mentalidades. Pero ¿Cómo te aproximas a eso? Es un experimento que tenía poco riesgo. Si yo implantaba 150 desfibriladores al año, ¿vosotros creéis que podía haber implantado 300? Si no me dan un quirófano de más, no tengo más población. Es decir, que el experimento, si pagas un 5% de 2 millones de euros, tampoco es una fortuna. Es decir, era más ese cambio de mentalidad, el que te dejaran gestionarlo, era más que el riesgo real. El riesgo real económico era pequeño y eso fue parte del éxito. Cuando nos lo revisaron en Europa, y eso ya sé que me repito, porque es lo mismo que digo siempre, es la única cosa que me sentó mal. En la revisión europea nos jugábamos 1 millón de euros. En un hospital 1 millón de euros es mucho dinero. Yo no había estado nunca en una comisión europea con 7 evaluadores y decían, la evaluadora española nos machacó porque solo poníamos el 3% de pago por valor. Y decía que eso no era un pago por valor. Por suerte no nos lo tiraron atrás. Tuvimos la suerte que en la siguiente evaluación, al cabo de un año, había salido, si no recuerdo mal, una editorial o algo, creo que del Boston Consulting Group, diciendo que cuando los cambios son disruptivos, lo importante no es el volumen del cambio, sino el hecho de hacer el cambio. Y de que, por tanto, bueno, pues la siguiente revisión la salvamos, ¿no? Pero, bueno, esos son cambios. Luego, yo creo que las ventajas que hemos tenido, tiene algunos inconvenientes, pero nos obliga a medir, obliga a algo
que yo creo que es relevante. Es decir, nunca pensé que el financiero del hospital estaría contento de pagar los DAIs un poco más caros. Y al final ahora hablas con la dirección financiera y el hecho de tener un bloque que lo tiene estable y que se dan cuenta de que un cambio asistencial se puede hacer, claro que es muy acotado, pues al final lo compran, ¿no? Pero es cierto que tuvimos suerte, estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, nos cayó una subvención y claro, esto es suerte, yo he tenido suerte, sí. La magia para que se dé la reentrada, ¿no? Sí, es un poco que esto es como se lo explicas a los pacientes. Javier, Rafa, ¿algún comentario sobre lo que estamos hablando? Hombre, yo Nadie felicitarle, pregunta. porque de referencias todas. Tenemos ahora una pregunta, después ir a Rafa Peinado. De referencias todas, porque bueno, yo creo que ha abierto, como muchas cosas, el camino por donde queremos transitar todos. Y de hecho lo que tenemos es que ver experiencias de éxito de porque si has visto que funciona, realmente por ahí se abre un camino, una senda, y por ahí entraremos todos, porque nos abre sobre todo el cambio de mentalidad. Es que tú hablas con un gerente sobre compra basada en valor, sobre grupos, sobre servicios de marcapasos, que además tiene externalización, le suena a privatización. Políticamente el gerente ya ha tenido un resbalón la última vez que se arriesgó y ya no quiere otro más, te lo guarda en el cajón y te da 3 capotazos y a la siguiente y a la siguiente. Es difícil. Yo creo que estas experiencias, y obviamente la Comunidad Europea fomentaba las compras innovadoras, porque si no, no vamos a tener marcapasos con longevidades eternas que probablemente podíamos tener. Es decir, oiga, mire, yo es que si vendo marcapasos y solo vendo marcapasos, no me interesa un marcapasos que dure 25 años. Ahora, si tenemos que vender un servicio de marcapasos a 25 años, pues a lo mejor ya no hay recambio y es el mismo cable. Es que si no, no vamos a avanzar. Es decir, vamos a seguir comprando y nos regalan un año más de batería, y alguien tiene la sensación de que no invierten en eso porque no les aporta a ellos valor. Pero con compras innovadoras podemos mover los estándares. Yo decir en eso que tenemos una suerte en España, que la industria que tenemos detrás en el mundo de las arritmias, en ese aspecto es mucho más innovadora de la que tienen en el resto de Europa o incluso en Estados Unidos. Es decir, cuando hablas con Alemania, con tal, es más difícil vender esto de lo que tenemos en España. Probablemente tenemos una ventaja, los precios siguen siendo unos precios razonables en los dispositivos y una mentalidad de la industria que está detrás que no está enfrentada al sistema. Y eso probablemente es una labor que ha hecho mucha gente dentro de FENIN, dentro de farmaindustria, y eso yo creo que lo tenemos que aprovechar. El protocolo de Ritmocore, ¿por qué es tan rico? Porque lo trabajamos entre 3 hospitales. Cientos de horas de reunión, pero de estos cientos de horas sale una tabla de resultados que no es la de Lichon, pero que se le parece, porque al final acaban siendo unos cuantos cajones, pero las horas que hemos pasado con el doctor Anguera y su grupo trabajando en tal, y uno quiere una cosa y la otra, y los de Liverpool, y todo eso, pues está. Cuando todo eso nos fuimos a Holanda, me acordaré toda la vida, con el Aquas, con la reunión con un gerente, le dije, bueno, tenemos un proyecto muy interesante, pues tal, vamos a reducir las visitas. Nos mira y dice, oiga, que yo cobro por visita. Bueno, cobra por visita, pues nada, metimos las diapositivas otra vez y para casa, ¿no? Entonces eso les limita ese tipo de... Y también tienen un problema, también necesitan encontrar formas de... Porque una vez han reducido... Mira, el director general de una de las grandes centrales de compra de Alemania compra los stents a 60 euros en estos momentos. Una vez ha bajado a 60, ¿ahora qué? Absolutamente. De hecho, la gran diferencia, aparte de que contamos con la ventaja de unos líderes en la industria diferentes, es que el mercado es completamente distinto. Entonces, ese mercado ha funcionado de una manera brutal durante años, lo que pasa es que está empezando a quedar exhausto, pero es un mercado distinto al nuestro y ese es el verdadero. Teníamos una pregunta, un comentario de Rafa Peinado, ¿verdad? Lo primero... ¿Se oye? Sí. Bueno, agradeceros la magnífica mesa que estáis haciendo y el que hayáis prolongado el tiempo de la misma. Vamos a seguir, Rafa, hasta las 9. Muy rápido y muy concreto. O sea, habéis hablado de procesos, pero ¿realmente creéis que estamos en el momento de, o
¿cuánto de transversales son los procesos de los que habéis hablado en vuestros hospitales? ¿Quién los lidera? ¿Realmente contáis con, no sé, atención primaria? ¿Algún proceso lidera? ¿Los internistas lideran la insuficiencia cardíaca o tal? ¿Hay pacientes metidos en ese, no digo ya liderazgo, sino en el organigrama de los procesos? Te contesto y luego lo dejo rápido. Mira, cuando nosotros analizamos qué proceso vamos a empezar, la complejidad con la que analizamos en el grupo, la analizo es, ¿está solo dentro de una unidad? Sí, entonces es fácil. ¿Está dentro de un servicio? Le pongo 2 cruces, es un poco más difícil. ¿Incluye 3 servicios? Le pones otra cruz. ¿Incluye más de un hospital? Bueno, eso depende, porque a veces con los comarcales no lo dificulta, sino que lo facilita. Y implica primaria, pues le añades otra cruz. Pero las cruces que más difíciles son es cuando incluye más de un servicio dentro del hospital. Por eso las primeras experiencias, si veis, son experiencias de una única unidad. Es la de marcapasos y la de DICE es una única unidad. En cuanto hemos entrado en TAVIs ya no, porque es la de valvulopatías nos incluye un poco más. Ahora tenemos otra muy grande, que es una compra europea precomercial, que es el ticket de insuficiencia cardíaca, que no creo que tal. Y luego no me meteré nunca más en el Rimocore con 2 países distintos, que es lo que nos exigió la Comisión Europea. Porque es lo que decimos, el sistema es tan distinto que es difícil hacerlo. Yo diría que en estos momentos lo de atención primaria, que para nosotros era muy relevante, nos va a costar mucho, porque en Cataluña, después de la pandemia, la atención primaria está bastante machacada, pero en cambio la de colaboración con los hospitales comarcales estoy convencido de que va a ser un plus que nos funcionará relativamente bien y de forma relativamente fácil, diría yo. Yo, Rafa, te diría que nosotros el proceso, digamos, estrella al que más le hemos metido es el de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo creo que es el más difícil. Y creo que cuando haces un piloto, pues normalmente los pilotos se suelen hacer como una cosita pequeñita y tal, y luego intentas extrapolar y es imposible. Entonces mejor empezar por lo difícil. ¿Quién lidera? Pues el que esté dispuesto a echarse horas. Yo cuando empezó el proyecto tenía pelo. O sea que es cuestión de echarle horas y hablar con uno y hablar con otro. Y luego una cosa muy, muy importante, la multidisciplinariedad. No solamente hospital, centro de salud, involucrar a los primarias, hacer muchas actividades formativas, que es lo que ellos demandan, y no darle lo que tú piensas que ellos quieren, sino pregúntale qué es lo que quieren los primarias tuyos de tu zona. Pero creo que una clave muy importante es el valor de todos los actores que normalmente no están en la toma de decisión. Y la enfermera no sale a todo. La enfermera es muy importante. Por supuesto que la enfermera es muy importante, pero los administrativos juegan un papel clave en cualquier cosa que quieras organizar en un hospital. Y si intervienen distintos servicios, distintas áreas, o los del hospital y los de fuera, ya no te quiero contar. El personal de apoyo de informática, IT o como lo quieras llamar, es clave también en todo esto, porque a lo mejor es hacer una cuenta de correo electrónico, pero al final dice, mira, no podemos ponerlo en ninguna forma de comunicar o con los primarios, nada más que un email. Bueno, pues un email, pues tienes un email, oye, pues tenemos un email y jugamos con el email y con el teléfono. Más o menos me gustaría más tener un sistema como tienen estos que ven allí lo que ha prescrito el de primaria, pues ojalá lo tuviéramos en Madrid, pero no lo tenemos, los extremeños lo tienen, los madrileños no lo tenemos. Entonces, lo que quiero decirte es que la clave creo que está en empezar con algo que sea con un cierto nivel de dificultad, porque si no luego extender esto, lo que ha comentado Fernando, luego vamos a las válvulas, pues las válvulas se parecen un poco a la insuficiencia cardíaca. Y si uno mira las guías europeas de recomendación de organización de las unidades de valvulopatía, se parece muchísimo a una unidad de insuficiencia cardíaca. Es lo mismo. Cambian 4 cosas, pero lo gordo es igual. Entonces, por eso yo creo que no es bueno restringirse a una cosita así. Y hay que pensar en grande, me refiero a no solo médicos y enfermeros, que por supuesto, sino el resto de gente que va a estar involucrada. Los jefes de grupos de los centros de especialidad, de los administrativos, fundamentales, como experiencia personal. Sí, nosotros de hecho aprovechamos un proyecto que ya estaba en marcha en el hospital del paciente experto, que eran pacientes que informaban a otros pacientes. Bueno, pues les involucramos en el proyecto a través como un subproyecto dentro del proyecto general de paciente experto, y la verdad es que eso pues es estupendo, porque además
no me entendáis mal, las enfermeras y los pacientes se entienden mejor que los médicos y los pacientes. Entonces, la enfermería lo tiene mucho más integrado y entonces hacen unas reuniones que ahora con la pandemia todo esto evidentemente os podéis imaginar que se ha ido al garete, a ver cómo lo reflotamos, ¿no? Pues unas reuniones en las que venían todos los pacientes con enfermería y eran pues como las reuniones de trabajo en las que ellos planteaban también un poco las necesidades, iba adaptando un poco el programa también en función de lo que ellos planteaban, ¿no? Sobre todo eso del paciente experto está bien porque libera de trabajo a la enfermería. Pasa que es un tema complejo, no vamos a engañar, y ahora con la pandemia es verdad que no sé qué va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, pues una discusión muy animada, pero la verdad es que llegamos al final, no tenemos mucho más tiempo. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia aquí hoy y esperamos ver estos conceptos ya plasmados a futuro en una práctica clínica más tangible. Y porque a mí me suena, entre otras cosas, a sostenibilidad, ya que podamos seguir disfrutando de servicios sanitarios, ¿no? Así que muchas gracias.